Quiero saludar a todas las personas que jueves tras jueves se unen a nosotros. Usted allá a la distancia, este grupo de hermanos acá en el templo. Somos un solo pueblo, unidos por un mismo espíritu. Somos hermanos de sangre, ¿sí o no? Por la sangre de Cristo, que es la sangre perfecta que nos une en esa hermandad que debe existir en el pueblo de Dios. Así que oremos al Señor para suplicar su guianza en este tema tan importante que vamos a desarrollar en la noche de hoy. Padre amado, venimos ante ti a rogar tu dirección, tu bendición. Señor, tú sabes que esta enseñanza sin tu espíritu está vacía, no tiene sentido. Sin tu espíritu no vamos a ninguna parte. Y tal como dijo Moisés, si tú no has de ir con nosotros, no nos muevas de este lugar. Por eso, Padre, te rogamos que nos acompañe en todo este tiempo, que lo que yo explique sea conforme a tu voluntad, que tu enseñanza sea vertida originalmente como tu palabra la tiene, oh Dios. Que esta enseñanza en esta noche quede grabada en la mente, en el corazón. Oro por aquellos hermanos que a la distancia estarán recibiendo esta enseñanza para que les bendiga y les edifique allá donde están, al igual que a los que están presentes acá en el templo. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos días veníamos hablando acerca de lo que es sana doctrina. Y si hay sana doctrina es porque hay doctrina que no es sana, que es mala. También estuvimos viendo que cada creyente es responsable de cuidar la sana doctrina. Así que es una responsabilidad de cada creyente cuidar la sana doctrina. Como si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿la salud es responsabilidad de otra persona o es responsabilidad suya? Ni siquiera la hermana Carmen me cuida, pero la responsabilidad de mi salud no es ella, soy yo. Imaginémonos que yo no pueda comer algo, la hermana Carmen me lo va a impedir. Recuerdo que una vez me quitó un dulce de las manos. Estábamos en un lugar y hace muchos años ya, y yo estaba mal del estómago. A mí me gusta el dulce, por eso casi nunca los tengo en la casa, porque me gusta, para evitar. Y recuerdo que tomé un dulce, fuimos a un lugar, había unos cuantos hombres que estaban, y tomé un dulce y me dijo, no te lo puedes comer. Y lo puse ahí. Salimos del lugar, compramos ciertas cosas que íbamos a comprar, y luego ella y yo en el auto íbamos riéndonos, porque dominicano al fin, yo conozco lo que son los dominicanos, los hombres que estaban ahí, me estaban criticando, diciendo, mire qué hombre se deja dominar de la mujer, pero si me comía el dulce, me iba a hacer daño, hermano. Ahora, yo podía irme a un lugar escondido que ella no me viera y comérmelo, ¿verdad? Pero la salud no es responsabilidad de mi esposa, sino responsabilidad mía. Entonces, hermano, la doctrina, la sana doctrina, no es responsabilidad del pastor. A mí me toca enseñar, me toca explicar. Si un hermano tiene dudas, yo debo ayudarlo a aclarar lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven? Hasta ahí llega. El pastor aconseja, el pastor enseña. Quien tiene que aplicar la palabra es cada creyente que recibe la palabra de Dios y tiene esta responsabilidad. Pero esta noche vamos a ver la sana doctrina y la apostasía. La apostasía es el peor peligro para la iglesia. Así que
Mire, ni la persecución es el peor peligro para la iglesia, ni ninguna otra cosa es el mayor peligro para la iglesia, sino la apostasía. ¿Por qué la apostasía es el mayor peligro contra la iglesia? Porque la apostasía se produce a lo interno de la iglesia. Así que apostasía es rebelión contra la Biblia, pero se produce dentro de la iglesia. Y ahí es donde está el peligro, ¿eh? La apostasía no se produce fuera de la iglesia, sino que se produce dentro de la iglesia. ¿Ven por qué es peligroso? Porque es la cizaña que crece entre el trigo. Eso es apostasía, es rebelión. La apostasía utiliza la Biblia para contradecirla. Por esto es tan delicado este punto, por esto es algo tan que debemos cuidar tanto, porque ¿qué es lo que hace la apostasía? No es que no usa la Biblia, recuérdese, es dentro de la iglesia, desvía todo lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando la apostasía se comienza a meter en el seno de una congregación, se van eliminando sutilmente los programas de oración, no hay ayunos, los estudios bíblicos. Ustedes dirán, ¿habrá lugares donde no hay estudios bíblicos? Aparentemente hay estudio bíblico, pero no se estudia la Biblia, se estudian otras cosas, otros principios, otras enseñanzas. Se pasa el tiempo en muchas otras cosas. Y esto va socavando el fundamento y sin que algunos se den cuenta, se cambia totalmente la verdad y se pone rebelión contra la Biblia, pero de una manera sutil. Así contamina y combate la verdad que Dios ha revelado. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a buscar Segunda de Pedro, llegando casi a Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Usted que me está viendo a la distancia, abra su Biblia. No ve este estudio sin la Biblia, ¿eh? No tiene sentido. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos a ver lo que dice. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos a ver, hubo en el pueblo falsos profetas. Vamos a ver, ¿esto fue en el Antiguo Testamento que hubo falso profeta o en el Nuevo Testamento? Falsos profetas. Antiguo Testamento, dice la palabra que hubo falsos profetas. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué hay? Falsos maestros. Noten, falsos maestros. Noten que esta enseñanza está muy clara. Hoy no tenemos profetas, aunque hay gente por ahí que se llaman profetas, pero
no tenemos profeta, los profetas fueron hasta Juan. A partir de ahí ya la profecía es otra cosa diferente en cuanto a ministerio. No es que no tenemos profecía, la profecía continúa, porque profetizar es hablar a nombre de Dios. Cuando yo explico la palabra, ahora mismo estamos viendo un texto, esto es palabra de Dios, esto es profetizar, comunicar un mensaje de Dios es profetizar. Hay mucha equivocación en cuanto al significado de la palabra profecía. Se piensa que son mensajes del futuro y en parte sí, la profecía es futura, pero no toda la profecía es futura. Todo mensaje que se comunica de parte de Dios es una profecía. Entonces, en el Antiguo Testamento teníamos falsos profetas. En el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Falsos maestros. Vamos a ver si ven la estructura de este verso. No vamos a ahondar demasiado en él, pero dice que introducirán ¿cómo? Encubiertamente. ¿Qué es lo que es encubiertamente? Secretamente, a escondida, de una manera muy sutil. No puede, por ejemplo, cuando una persona contradice la palabra de Dios, no puede decir, yo vengo porque esto es lo que a mí me gusta, yo vengo porque a mi carne esto es lo que le gusta. Por ejemplo, se levanta alguien y dice, no es verdad que nosotros necesitamos reunirnos en un templo para adorar a Dios. Eso es una apostasía, completamente. Ahora, la persona no va a decir, no, porque mi carne eso es lo que quiere, porque eso es lo que deseo. A esto se liga una serie de cosas. No lo va a decir, pero ¿qué está haciendo esta persona? Está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios desde hace 6,000 años. Desde hace 6,000 años los hombres se comenzaron a reunir para adorar a Dios y eso no ha cambiado. No hay un mandato bíblico que cambie esto, pero un apóstata no va a decir, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo siento mejor, con esto yo me quito responsabilidades de varias cosas. No lo va a decir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Introducen ¿cómo? Encubiertamente herejías destructoras y con ellas niegan al Señor. Pero vamos a ver si entienden el versículo. Es que dicen, yo niego a Jesús. ¿Es eso? Es con sus enseñanzas que niegan al Señor. ¿Por qué? Porque si yo contradigo lo que dice la palabra de Dios, ¿a quién estoy negando? ¿Al que reveló la palabra? Estoy negando al Señor si yo entro en contradicción con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, noten, el peligro de la apostasía es porque produce una rebelión dentro de la iglesia, dentro de la membresía de una congregación, produce una rebelión, usa la palabra para contradecir la verdad de la palabra de Dios. Y como eso le gusta a la carne, entonces probablemente alguien le haga caso a estas enseñanzas. ¿Notan por qué el peligro mayor de la iglesia es la apostasía? Porque lo que viene de afuera fácilmente se detecta y uno dice, no, espérate. Por ejemplo, ¿cuántos casos de abuso de niños ocurren de miembros de una misma familia? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay confianza. Porque la persona no va a pensar que un familiar le va a hacer daño a un niño de esa misma familia. Ahora, si viene un extraño, si aparece un extraño y toca la puerta de la casa, se le va a dar apertura, se le va a tener confianza.
Ven, entonces el diablo en este caso utiliza gente que está dentro de la iglesia para producir estos falsos maestros, esto que conocemos como la apostasía. Ahora, ¿cómo se produce la apostasía? Se trata de enseñanzas falsas que son introducidas en la iglesia de Cristo y, repito, lo que he estado diciendo, esto lo hacen personas que están dentro, pero con una característica: están dentro, pero nunca han nacido de nuevo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Judas. Está antes de Apocalipsis, una paginita antes. Judas, versículo 4, tiene un solo capítulo. Vamos a ver, Judas, verso 4. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez aparece aquí una palabra, ¿verdad? ¿Le llama la atención? ¿Cuál es la palabra? Encubiertamente, la misma que usa Pedro, la usa Judas acá. Que han entrado, ¿dónde han entrado? ¿Dónde? A la iglesia, de manera encubierta. Pero son personas, dice acá, que están condenados, están destinados para esa condenación. Ven, entonces, la pregunta es, ¿esta gente, hay probabilidad de que haya nacido de nuevo? ¿Será que esta gente que aparece señalado aquí, que están destinados a condenación, han nacido de nuevo? Nunca. Entonces estamos ante caso de una persona que está en el seno, y cuando hablo tengo que mencionar las congregaciones porque estamos organizados en congregaciones, pero entran a una congregación y aparentan ser cristianos, pero nunca han nacido de nuevo. Este tipo de personas, ¿cómo están? Están perdidas. Vamos a ver, el que no ha nacido de nuevo, vamos a poner aquí, no nacido. Vamos a ver, el que no ha nacido de nuevo, déjenme completarlo aquí. El que no ha nacido de nuevo, no es que, no es salvo. No tiene que. No tiene que. No se santifica. ¿Se puede santificar el que no ha nacido de nuevo? Imposible. Imposible. No va a cambiar. Se mantiene siempre comportándose de la misma manera. No va a dar muestra de arrepentimiento. No confundamos esto con algún cristiano carnal que haya, ¿verdad? Porque hay gente que ha nacido de nuevo, pero está batallando con la carne. Son de los cristianos que cuando Cristo venga no se van con Cristo, se quedan acá para la ira de Dios y todas esas cosas, y los va a ver. Pero este que no ha nacido de nuevo no es salvo, no se puede santificar, no tiene el Espíritu Santo. Cuando lee la palabra, ¿puede interpretarla correctamente? Entonces, ¿en qué cae? En apostasía. Va a estudiar la palabra carnalmente, conforme a la carne, le va a dar una visión carnal a la palabra de Dios, que para ser interpretada espiritualmente. Y como es hombre natural, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, que se han de discernir
espiritualmente. Ahora, esta gente de la apostasía, al no tener el Espíritu Santo, no son hijos de Dios, ¿verdad? ¿O sí? ¿Son hijos de Dios o no? No, no son hijos de Dios, porque no mora el Espíritu, no han nacido de nuevo. ¿Son hijos de quién? Del diablo. Y el diablo los mete encubiertamente para poder hacer esta obra. Ahora, vamos a ver quién les habla. Y quiero que busquen 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a ver lo que nos dice el verso 1 acerca de este tipo de personas. Amén. 4:1. 1 Timoteo 4:1. Adelante, hermano Delio. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que algunos que apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Rebelarse contra la fe, pero usando la Biblia. ¿Y cómo esta gente van a caer en esta situación? Noten lo que dice, escuchando a espíritus que. Entonces noten, este tipo de personas cuando leen la palabra de Dios, el diablo es quien le enseña. ¿Y cómo el diablo va a enseñar la palabra? Totalmente desviada. El diablo va a contradecir la palabra de Dios, el diablo va a sacar la palabra de contexto. ¿Recuerdan que el diablo citó la Biblia a Jesús? ¿La citó? Le citó el Salmos 91 cuando lo tentó. Pero ¿cómo lo usó? Sacado de contexto. No puso la palabra debidamente en su contexto. Usó un versículo. Y esto es lo que hace la apostasía. Dice aquí la palabra de Dios que este tipo de personas escuchan a espíritus engañadores, son demonios lo que le enseñan y se convierten en ¿qué? Sus enseñanzas se convierten en ¿qué? En doctrinas de demonio. No es sana doctrina, son doctrinas demoníacas las que se apoderan de la persona. Y cuando enseñan, ¿qué están enseñando? ¿Qué están enseñando? Doctrinas de demonios, falsas doctrinas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Aquí está, ¿cómo lo hacen? Encubiertamente. No dicen, esta doctrina es del diablo o esto es lo que le gusta a mi carne. No, lo presentan como una enseñanza de Dios. Usted dirá, pastor, pero esto es muy complicado porque una persona, si está citando un texto de la Biblia y yo lo veo que me lo está leyendo, entonces yo tengo que creer en esto. Sí, pero le hemos enseñado que cuando una persona le lea un texto de la Biblia, usted debe hacer algo. ¿Y qué es? ¿Qué debe hacer? Ver lo que dice la Biblia, leer lo que dice antes, leer lo que dice después, ver el pasaje. Usted no puede, porque alguien le cite un texto de la Biblia y decir ya, no, tiene que ver el pasaje, ver de qué está hablando. Noten, hermanos, en este 1 Timoteo 4 tiene un título ahí, ¿cómo dice? De la apostasía. Este título no lo puso Pablo allí, pero está puesto allí por un exégeta y de esto habla, de la apostasía.
¿Qué es apostasía? Es rebelión ¿contra qué? Contra lo que dice la Biblia, pero ¿cómo? Dentro de la iglesia, usando la Biblia para sacarla de contexto. Esta es la manera. Ahora, ¿a quién oye este tipo de persona? ¿A quién oye? ¿A quién? Lo leímos ahí, Satanás. Los demonios, son los demonios que le enseñan. Se dejan enseñar no por el Espíritu de Dios, sino por demonios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no es salvo, no se santifica, no tiene el Espíritu de Dios, y probablemente hayamos conocido a alguien y uno dice, pero parece que son cristianos, cuidado si han nacido de nuevo. Bueno, es muy difícil poder decir esta persona realmente conoció a Cristo o esta persona no conoció a Cristo. Nosotros creemos que hay dos tipos de apóstata, uno transitivo y otro intransitivo, pero lo que acá estamos viendo, que hemos leído, son intransitivos. Esta gente no ha conocido nunca al Señor, no ha conocido nunca la verdad. Cuando una persona conoce la verdad, hay algo que va a haber en su corazón, se llama temor de Dios. Y el temor de Dios lo va a llevar a arrepentirse, lo va a llevar a sentir como ese apegamiento, ese pequeño temor de decir, oye, espérate, cuidado si esto anda mal. Pero cuando no hay eso, lo único que hay es condenación repentina, como leímos en Pedro y en Judas. Está perdido esta persona. Por esto la mayor preocupación es por los verdaderos cristianos, para que no se dejen influenciar, porque enseñan cosas, dicen cosas que a la carne le gusta y se acomoda al deseo que la carne puede poner en cualquiera. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3. Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Yo voy a leer esta cita, hermanos, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que son como difíciles de entender, las cuales los que indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué? Para su propia perdición. Noten, lo que es de salvación para un verdadero cristiano le es de perdición a un apóstata. Sigue diciendo el verso 17, aquí está la parte que usted y yo debemos hacer caso. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, ¿qué está diciendo? Tengan cuidado, miren esto, que esto va a pasar. ¿Qué dice? Guardaos, no sea que, arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Un apóstata va a hacer que un salvo pierda la salvación, ¿verdad que no? Pero lo puede hundir en engaños y el diablo hacerle muchísimo daño a ese verdadero cristiano por dejarse influenciar, porque en lo que ese cristiano que se dejó influenciar por todas esas enseñanzas de apostasía, en lo que se recupera, el diablo puede jugar fútbol con él, pero no como espectador. El diablo puede usarlo de bola, de pelota, en lo que se recupera.
en lo que vuelve y abre sus ojos. Entonces, hermano, este es un peligro, Este es un peligro no para los apóstatas, sino para los verdaderos cristianos. Mire lo que dice este verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Nada nos debe desviar de la firmeza del Señor, y este tipo de cosas va a causar mucho daño a un verdadero cristiano. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la apostasía? La sana doctrina. La sana doctrina es lo opuesto a la apostasía. La sana doctrina viene de la obra y enseñanza de ¿quién? Vamos a ver. El creyente, yo puse acá el no nacido de nuevo. Ahora vamos a poner aquí el nacido de nuevo. Vamos a ver. Yo creo que yo no tengo que explicarle esto, porque usted lo único que tiene que hacer es mirar lo que este no tiene y ponerlo aquí. Es salvo, ¿verdad? Vamos a ver, ayúdenme. Se santifica. Y lo otro, tiene el Espíritu Santo. Esas son las características, es lo que nosotros vamos a ver en una persona que cuida la sana doctrina. Vamos a ver lo que dice la Biblia en San Juan, capítulo 16, verso 13. Veamos Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Alguien lee esta cita? Amén. Pero en cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nosotros nos dejamos guiar del Espíritu Santo, ¿qué vamos a aprender? La verdad. ¿Qué dice? ¿Vieron el texto, hermano? ¿Lo leyeron? Nos guiará a toda la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra. La palabra trazada fielmente. De ahí nosotros vamos a sacar la sana doctrina. ¿Cómo se hace sana doctrina? Vamos a ver si alguien recuerda. Dos cosas se necesitan para hacer una buena exégesis y una buena hermenéutica. Ven, hermanos, si hacemos una buena exégesis y una correcta hermenéutica, ¿qué tenemos? Sana doctrina. Ahí no hay ninguna duda, ningún temor. Así que la sana doctrina viene de la obra del Espíritu Santo en uno que haya nacido de nuevo. Esa persona es salva, esa persona se va a santificar, esa persona tiene la morada del Espíritu Santo. Un detalle importante de la sana doctrina es que se cree y se practica abiertamente en la comunidad de la iglesia. No se producen reuniones privadas y extrañas. Cuando una persona está invitando a otro, hermano, pero ¿y qué hay? No se preocupe, que nosotros tenemos una reunión, pero una reunión muy cerrada entre nosotros. Ahí le vamos a enseñar ciertas verdades que en la iglesia no se las van a decir. Porque usted ve, los pastores le esconden ciertas cosas a los hermanos, pero aquí le vamos a decir la verdad. Ya se sabe que es una trampa, porque nunca la verdad es encubierta. Nunca la verdad va a ser de una manera privada y extraña. Vamos a ver. Jesucristo habló en oculto en algún momento. Todo lo que dijo lo dijo en público. Enseñó a sus discípulos públicamente.
la base de la sana doctrina y la práctica de ella han sido establecidas por Dios. Y quiero que vayamos, y esta es la última cita que vamos a usar por la noche de hoy, Efesios capítulo 4. Este es un capítulo pero muy bonito, muy importante, que todo creyente debe leérselo completo y estudiarlo y memorizarlo y disfrutarlo, porque tiene tantas enseñanzas. Efesios capítulo 4. Yo voy a leer estos versículos, los últimos que vamos a tratar. Efesios capítulo 4, verso 11 hasta el 13. Vamos a ver cuál es la base de la sana doctrina y la práctica que aparece aquí. ¿Qué dice la Biblia acá? Él mismo, ¿qué cosa? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la labor del liderazgo? Vamos a ver. El crecimiento espiritual del creyente, de que el creyente pueda servir en la iglesia. Hermano, si un apóstata le dice a la gente, mira, no debes congregarte, ya Dios no ha establecido esto, ya Dios no busca templos humanos, ¿cómo puede desarrollar una vida espiritual alguien que no pertenezca a una comunidad de fe? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede mostrar el amor al prójimo? ¿Cómo puede desarrollar los dones del Espíritu? ¿Cómo puede vivir en colaboración con los demás hermanos? ¿Cómo puede colaborar en evangelismo, en discipulado y en fin, en dones y talentos? Por ejemplo, hermanos, estos niños que están creciendo en nuestra iglesia, yo los veo muy bien. Miren cómo están algunos dedicándose a la música. ¿Cómo pueden desarrollar eso fuera de la iglesia? ¿Ven? Pueden ser músicos en la escuela, pero ¿pueden honrar a Dios? Tienen que estar en el seno de una congregación. Y esto es lo que hace el Señor. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfecto aquí quiere decir ¿cómo? Maduro espiritualmente. Así que hermanos, al liderazgo le corresponde enseñar, mantener la sana doctrina, debiendo cuidarse de no manipular lo que dice la Biblia para su propio provecho ni para complacer a la gente. Así que es lo único que tenemos que cuidarnos, que no sea un provecho personal, ni tampoco complacer a la gente. No se debe predicar para que la gente se sienta cómoda, sino para que la gente vaya al cielo. Amén. Amén, hermano. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo tengan cómodo y engañado o que lo ayuden a llegar al cielo? Hay gente que no va a llegar al cielo porque lo tienen cómodo y le están diciendo lo que a la persona le gusta. La sana doctrina es el alimento que hace crecer al creyente. Y vamos a ver los últimos versículos, 14 y 15, ahí mismo. Dice el verso 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo ¿qué? La verdad. En Amor. Vamos a ver, la verdad duele, ¿o no? Pero el amor cura. Qué bonito es esto, ¿eh? Para que siguiendo la verdad en amor, ¿qué cosa? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Señor Jesús. ¿Qué procura la sana doctrina? Que el cristiano haga algo, crezca espiritualmente. La apostasía, ¿va a hacer crecer el cristiano? ¿No? Va a seguir siendo carnal, cada vez peor, se va a hundir cada vez más en el engaño.
daño. Así que, mis queridos hermanos, recuerden, la sana doctrina es responsabilidad ¿de quién? ¿De quién? De cada uno de nosotros. Suya, mía, todos tenemos que cuidar la sana doctrina. Y recuerden, el mayor peligro que tiene la iglesia, ¿cómo se llama? Apostasía. ¿Por qué? Se produce dentro de la iglesia y se introduce, usamos 2 veces la misma palabra en 2 textos, encubiertamente. Cuidémonos de la apostasía, pero cuidemos la sana doctrina. No sé si hay alguna pregunta. Preguntas, comentarios. Pues vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio bíblico de esta noche. Padre amado y bendito, venimos delante de tu presencia a darte las gracias. Te agradecemos, Señor, por la bendición que nos da de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque has puesto en nosotros tu Santo Espíritu y tu Espíritu nos guía a toda verdad. Nosotros en este momento clamamos por gente que ha caído en apostasía, personas que han pasado por esta iglesia y que han caído en una apostasía completa y total, para que, si es tu voluntad, salvarles, sacarlos, si nunca han conocido de ti, que puedan arrepentirse, conocer tu verdad. Padre, si han nacido de nuevo y están en una apostasía transitiva, que tú los saques, que abras sus ojos, para que puedan arrepentirse y ver tu luz. A nosotros, Señor, cuídanos, oh Dios, de caer en seguir estas enseñanzas. Que ningún hijo tuyo se deje influenciar. Que los deseos de la carne, las inclinaciones hacia estas enseñanzas carnales, no convenzan a ningún verdadero hijo tuyo para que caiga en estos errores que le van a causar daños en su vida. Guarda, protege a tu pueblo, ayúdanos a cuidar la sana doctrina. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.